Bueno chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Gracias por asistir a este directo. En esta oportunidad vamos a seguir con la cadeneta, pero miren, yo avancé bastante porque era simplemente repetir, ¿cierto? Lo que les enseñé al comienzo, yo lo repetí, lo repetí, lo repetí. Miren que es una repetición exactamente. Yo avancé bastante. Y entonces vamos a hacer entonces el cierre, ¿listo? Entonces miren, recuerden que son 6 puntos bajos, introduciendo el crochet, recuerden tomando así y salimos por la parte superior del punto, agarramos el hilo, lo traemos, lo pasamos por ahí, formamos punto bajo, aquí ya llevo las 6 puntadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que ustedes tengan las 6 puntadas, vamos a proceder a subir con 20 cadenitas, recuerden. 1, 2. Esto lo vimos en la clase pasada, les recuerdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto? Todas las hemos venido haciendo con 20 cadenitas. Una vez que ustedes tengan las 20 cadenitas, vamos a proceder a pegar en el siguiente punto o espacio. Miren, en este puntito de acá, introduzco el crochet, salimos por la parte superior. Miren cómo salió el crochet de esta manera. Y ahora vamos a pasar ese hilo por ahí y vamos a formar nuestro punto bajo, ¿cierto? Tenemos nuestro punto bajo. Entonces, a partir de aquí contamos. Este es el primero de 6 que debemos hacer. 1, 2, 3. Miren cómo estoy agarrando. Muy fácil. 3, 4. Eso es lo bonito del crochet. Todo lo que podemos hacer. 4, 5. Si ven cómo lo hago? Aquí lo tuve que volver a soltar porque agarré solo una hebra. Y recuerden que yo estoy trabajando, para los que no saben, se trabaja con hilo crochet doble hebra, ¿sí? Pero cabe aclarar que ustedes pueden hacer sus bolsos con macramé. Entonces aquí formamos nuestro quinto punto. 3, 4, 5, uno más. Miren, introduzco, salgo arriba y tenemos nuestra sexta puntada lista para subir. Una vez que ustedes tengan los 6 puntos, recuerden, vamos a subir con 20 cadenitas para formar el túnel. El túnel es esto, ¿cierto? El espacio por donde va a pasar el cordón. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta mesa se me está moviendo bastante. Siento que está como desnivelada. 10. Espero que ahí haya mejorado un poquito. Bueno, ahí al parecer mejoró, ¿cierto? Entonces recuerden, 10 son 20 cadenitas para subir. Llevo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 cadenas. Miren, tengo las 20 cadenitas, normal. Me posiciono en el siguiente punto o espacio. Y ahí voy a introducir el crochet. Pasamos, salimos arriba, miren. ¿Sí ven? Miren cómo está el crochet. Lo voy a poner en otros ángulos para que ustedes puedan observar cómo es que debe atravesar el crochet, el tejido, el crochet. Listo, volteamos.
Y entonces envolvemos, agarramos con la aguja el hilo, salimos por ese puntito y formamos nuestro primer punto bajo. Entonces tendría siendo el primero, salgo arriba, recuerden, el segundo, vuelvo, salgo, 3. Bueno, chicas, ¿cómo están? Un saludito para cada una de las que se conecta al directo. Gracias por dejar su saludo, su comentario. Miren, llevo 3, ¿cierto? Llevo 3, 4. Todavía nos queda un procedimiento que es, digámoslo así, ya es más sencillo lo que vamos a hacer a continuación. 4, 5. Ya de hecho no hay que contar más porque, bueno, ya me dio hasta acá. O sea, ya tejimos todos los túneles. Miren, vamos llegando al final. Estos los voy tejiendo. Listo, miren, llegamos al final. Miren. Entonces vamos a posicionarnos o vamos a abrir la cadenita de esta manera. Yo me voy a venir entonces de esta manera, miren. Quiero que presten mucha atención, miren. Aquí yo me voy a pasar, me voy a brincar acá este espacio. Pasamos el crochet, paso ahí y ahí formo, digámoslo así, un puntito. ¿Sí ven? Me vine acá y tejo un punto bajo ahí. Pero ahora sí me voy a poner, me voy a venir por acá por la cadenetica. Ay, yo quiero que esto se vea muy bien porque realmente me interesa es que ustedes lo aprendan a hacer, a realizar. Listo. Aquí me quedó raro este punto, no sé. Ok, este puntico me quedó algo extraño. Voy a repetirlo lentamente, miren. Llegamos a este punto, lo tejemos normal, ¿cierto? Un puntito acá, normalito. Bien, una vez que ustedes están así posicionados, van a brincar a este espacio. Yo lo hago así, miren. Paso acá, salgo acá arribita. De esta manera, miren, qué fácil. Salimos y formamos nuestro punto bajo, ¿cierto? Bien, ahora me voy a venir por la cadenetica, miren. Voy a subir hasta acá, hasta la mitad, miren, haciendo puntos bajos. Entonces empiezo, miren. 1. En lo posible háganlos bien bajitos, ¿cierto? Bajitos para que eso no quede evidente. Bien bajitos los puntos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy subiendo. Si se dan cuenta, miren, pasamos y venimos subiendo por la cadenetica. 3. No importa realmente, lo importante es que, o sea, no importa contar. Lo importante es que ustedes vayan subiendo. Espero se esté entendiendo perfectamente lo que estoy haciendo. Estoy subiendo porque necesito llegar hasta el centro, ¿cierto? Ya les explico por qué razón debemos subir hasta arriba. Porque obviamente vamos a hacer uniones de túneles. Entonces miren, yo subo por aquí, voy subiendo hasta donde más me dé. Ya les comentaba que hasta el centro todavía me falta un poquito, que me quede bien centradito, ¿cierto? Más o menos ahí, miren. Ok, miren, entonces ustedes qué van a hacer. Esta hebrita la vamos a llevar para acá, esto no tiene nada que ver con el tejido, miren. Vamos a ir pasando de un túnel a otro, uniendo con cadenas. Empiezo, miren. 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me brinco entonces para el siguiente túnel. Miren,
Introduzco el crochet en medio del túnel, pero miren, debe quedar derechito. No debe quedar así, no debe quedar torcido, no, miren. Ustedes lo agarran así. Y van a formar simplemente un punto bajo en todo el centro del anillo, del el túnel, para pegarlo, miren. ¿Sí ven? Entonces allá tenemos nuestros dos túneles pegaditos. Hago 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Me posiciono entonces, enderezo antes que nada. Primero el túnel, que quede derechito. Espero sea entendible lo que estoy haciendo. Eso espero, miren. Me posiciono entonces en el siguiente túnel y hago un punto bajo en ese túnel, agarrando. Listo, miren. Así me van quedando las cadeneticas. Por aquí va a pasar el cordón. El cordón y que va a funcionar como asa. Ya la de aquí la tenemos lista. En clases pasadas les expliqué completico esto. Listo. Vamos entonces a seguir. 8 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8 cadenas, ¿cierto, amigos? Me posiciono entonces en el siguiente túnel, miren, lo enderezo. Ya saben, no puede quedar torcido, no puede quedar así, no puede quedar así. No, hay que abrirlo, miren. Introducen ustedes sus dedos, pasan el crochet por el medio, en medio del anillo, del túnel, quiero decir. Y vamos a formar un punto bajo agarrando la cadena completa, ¿cierto? El tunelcito completo. No se vale agarrar una pestañita, no. Miren que estoy agarrando el túnel completo. Y así miren que me van quedando derechitos los túneles por donde va a pasar el cordón. Aquí les muestro con mi dedo a qué me refiero con túnel. O sea, ¿cierto? El cordón va a pasar por ahí. Bien. Déjenmelo saber si lo están entendiendo en los comentarios. Vayan abriendo su tejido. Van a dar rotación. Obviamente aquí yo no lo puedo mostrar por el tema de la rotación porque el bolso es bastante grande y me ocupa prácticamente toda la visibilidad de la cámara. Está muy pegadita la cámara. Siguiente, miren, enderezamos. Hacemos 8 puntos. 8 cadenitas, quiero decir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos el siguiente túnel, lo enderezamos, pasamos el crochet por el medio. Miren acá. Lansdorp, muy buenas tardes. Mireya Alcira Pareja, muchas gracias. ¿Cómo está? Gracias por el apoyo, por siempre estar acompañándome en TikTok, por acá. Aquí hacemos el punto bajo. ¿Sí ven? Hacemos 8 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo está Lansdorp? Bienvenida. Pasamos al siguiente, el túnel. Miren cómo debe quedar. No debe quedar torcido, no debe quedar así. No debo agarrar solamente una pestañita, no. Agarren todo. Todo el túnel. Miren, en el centro. Ahí, miren. Introducimos el crochet ahí y formamos un punto bajo. Esto hace que el tejido, que esta cadeneta quede más resistente, no se vaya a romper ni se vaya a reventar con nada. Una vez que estamos posicionados en punto bajo, simplemente tejemos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Está súper fácil esta cadeneta, entendible, muy práctica porque por ahí vamos a pasar el cordón de amarre. ¿Cómo está Chacha? Indira Cortés, muy buenas tardes. Y Mireya Alcira Pareja. Elizabeth Lansdorf.
Bueno, entonces 8, tomo el siguiente túnel, lo enderezo en lo posible, miren. Pasamos en medio de él con punto bajo. Y los túneles deben quedar derechitos hacia una misma dirección. ¿Cierto? Miren cómo quedan los túneles. Por ahí va a pasar el cordoncito. Ok, una vez que ustedes tengan su punto bajo, hacemos nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me está pidiendo hilo, saco hilo. 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Paso al siguiente túnel, lo enderezo. Muy importante. En medio, miren. No debe ser tomando una pestañita, no. Completamente, miren. Y ahí vamos a formar el punto bajo. Listo. Unión de punto bajo, nuevamente 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos al siguiente túnel, lo enderezamos, introducimos el crochet por ese túnel y hacemos el punto bajo. Voy dando rotación. Si se nota, bueno, eso es lo importante. Que se note lo que estamos haciendo. Hacemos 8 cadenitas de separación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso al siguiente punto, perdón, así, al siguiente motivo de túnel. Pasamos el crochet por ahí. Formamos nuestro punto bajo. De esta manera, miren cómo está quedando de hermoso este bolso. Se ve así porque me toca irlo doblando, pero después les muestro el bolso terminadito, cómo queda. 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos al siguiente punto, al siguiente túnel y hacemos nuestro punto bajo. 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos al siguiente túnel, abrimos, introducimos el crochet por acá y hacemos nuestro punto bajo. Nuevamente 8 cadenitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto, amigos? Ya así me va quedando por donde va a pasar el cordón. Va a ser un cordón bastante grueso, por eso las estoy haciendo de 20 cadenas. Cabe aclarar que ustedes las cadenas las pueden hacer de menos tamaño, o sea, de 15 cadenitas, de 10 cadenitas, pero como yo necesito la amplitud, entonces por eso decidí hacerlo de 20. Pasamos al siguiente túnel, formamos un punto bajo ahí y hacemos nuevamente 8 cadenitas de separación. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos el siguiente túnel y formamos, miren, vamos a formar el punto bajo. Otra cosita, otro detalle. Nosotros en la clase pasada vimos cómo hacer estos túneles. Esa es la vuelta de recorrido, ¿cierto? Vuelta de recorrido formando los túneles. Ahora estamos en la vuelta de unión entre túnel y túnel. Son dos vueltas, una de recorrido para formar los túneles y otra de unión. Entonces eso es precisamente lo que estoy haciendo, la unión con 8 cadenitas, la unión de túneles. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasamos al siguiente túnel, formamos el punto bajo, ¿cierto? Miren, y así me van quedando los túneles por donde va a pasar el cordón, el asa del bolso, porque es un bolso, un morral de espalda, para usarlo a la espalda.
Entonces es un estilo diferente, bonito y me gusta, me encanta realmente. Nuevamente 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente túnel, agarramos, pasamos, formamos el punto bajo. ¿Sí ven cómo va quedando de bonito? Pueden compartir este directo muchas veces en las redes sociales, Facebook, me pueden encontrar en TikTok, Facebook, Instagram como Tejeguay con Andrés Rodas. Así me encuentran en todas las redes sociales. Bueno, Lansdorf, no sé, Scatburg, no la he visto por acá. Un saludito para Elizabeth, Evelyn Scatburg. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente túnel, agarramos, lo enderezamos, quede bien, formamos el punto bajo. Bueno, aquí hay que mirar. Unos quedaron, bueno, así me quedaron. Vale, bueno, entonces sigo con 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Otro detalle que se me pasó de largo es que las cadenitas deben estar derechitas. O sea, yo realmente aquí les cuento. Bueno, entonces vamos a hacer las 8 cadenitas nuevamente. Una vez que ustedes hagan el punto bajo, van a hacer 8 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomamos el siguiente túnel, pero es aquí donde yo les digo, miren, la cadenita debe quedar derechita. ¿Sí ven? Derechita la cadenita para que el túnel quede bien, bien unido. Formamos el punto bajo. Yo aquí voy a soltar algunas porque siento que me quedaron algunas torcidas. Bueno, de hecho fueron varias, pero bueno, no. Igual va a pasar pero es para que lo tengan en cuenta, listo. Hay que tener la cadenita, miren, la cadenita debe quedar derechita. Que todas las espiguitas queden mirando hacia un solo lugar, hacia una misma dirección, miren, yo las debo agarrar de esta manera. ¿Sí ven las espiguitas? Así, no debe quedar así, no así, no. Derechitas. Entonces, una vez que ustedes hagan las 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí es donde entramos a enderezar la cadenita, ¿no? Que quede derechita la cadena, ¿sí ven? Y formamos el punto bajo. Y así evitamos, miren estas como me quedaron de bonitas, quedaron derechitas, por lo que como agarré en cambio aquí, unas las agarré como cayeran, pero es para que lo tengan en cuenta, listo. Igual no pasa nada porque cuando yo ponga el cordón, o por lo menos a mí no me afectan mucho, pero miren, aquí no me gustó cómo quedó, por lo mismo. De todas formas, no pasa nada, chicos, miren, igual va a pasar el cordón por ahí. Entonces, cuando pase el cordón, o sea, el cordón va a hacer esto, va a pasar por el túnel, así, por todos los túneles. Es que no me queda difícil, o sea, me queda muy difícil ponerle el ejemplo con mi dedo porque mi dedo no es tan largo, pero bueno, es más que todo para que sepan a qué me refiero con túnel esto. ¿Sí ven? Mi dedo es como si fuera el cordón, miren. ¿Sí ven? Entonces, lo que va a hacer el cordón es pasar por cada uno de los túneles, así, queda bonito. Miren, ¿sí ven? Entonces, para eso es la cadeneta, porque por ahí va a pasar el asa del bolso. Nuevamente aquí, miren. Hacemos 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bueno, amigos, miren qué fácil y bonito queda esto. Me encanta realmente. Como va viendo, ya saben, enderecen la cadeneta, la enderezan así, ¿sí ven? Que la espiguita quede mirando hacia nosotros. Y una vez que la posicionen, simplemente pasan el crochet por el medio, así miren, y formamos el punto bajo, listo. Bien pegadito, miren. Hacemos 8 cadenitas y así, 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto amigos? Tomamos la siguiente cadenita o túnel, lo enderezamos, que quede mirando hacia nosotros y pasamos el crochet por el medio del túnel y formamos el punto bajo. Y una vez más, 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, pasamos al siguiente túnel, lo enderezamos, que quede hacia una misma dirección, mirando hacia nosotros, la espiguita que se forma de la cadenita. Entonces ahí formamos el punto bajo. Y así vamos formando. Gracias Margarita Requena, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por todo. Saludos, apoyen mi canal, ayúdenme para que más personas conozcan mi canal, porque siento que hay personas que a lo mejor no, bueno, no sé realmente, pero sí quisiera que me apoyaran con eso. Pueden compartir los enlaces en Facebook. Hacemos 8 cadenitas, recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos el túnel, lo levantamos, miren qué bonito va quedando la espiguita mirando hacia nosotros, recuerden, la espiguita, el derecho de la cadenita mirando hacia nosotros, posicionamos entonces, metemos el crochet y formamos nuestro punto bajo. ¿Sí ven? Qué fácil. Siempre uniendo con punto bajo, no lo estoy haciendo con punto deslizado, no, punto bajo. Cadenitas, 8, 8 cadenitas. 8 cadenas para poder unir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos la cadenita, el túnel, recuerden que deben mirar la espiguita. Yo trato como que esto me quede derechito, miren así. ¿Sí ven? Pasamos el crochet por el medio, miren, por acá. Y formamos el punto bajo. 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos la siguiente cadena o túnel, espiga mirando hacia nosotros. Ok, aquí ya la estoy enderezando, permítanme, exacto, miren. Cojo, formo mi punto bajo. 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas, amigos, miren. Y vamos dando rotación al tejido. Levantamos el siguiente túnel. Recuerden que hay que enderezar la cadenita mirando espiga para nosotros. Que la espiga quede mirando para nosotros. Es aquí, ¿sí ven? Exacto, miren, qué fácil. Simplemente tener paciencia, enderezarla un poquito y eso es todo. Yo al comienzo no lo hice así, pero igual no pasa nada. Miren, igual el túnel sigue quedando ahí, ¿cierto? Solamente que sí quería como que quedara en orden. Miren qué bonito quedó la base, el bolso ya está terminadito. Exactamente, ya te doy las indicaciones de la base, o sea, de las medidas. En mi caso son 22 centímetros de diámetro en cuanto a la base por 27 o 28, no recuerdo exactamente, aquí tengo mi cinta métrica, o sea, la base es 22 centímetros. Ya esta medida la había dado antes,
son 22 centímetros la base. Y de alto, contando desde la primer vueltica verde, son unos 28 centímetros, amigas y amigos, miren, 28 centímetros de altura tiene mi bolso. Y bueno, esas son las medidas que tiene este bolso. Mi bolso espalda, listo. Bueno, entonces yo voy por acá. Me toca darle rotación y abrir el tejido para poder abrir el plato. ¿Cierto? Yo voy dando rotación, miren, me posiciono donde voy, agarro mi crochet, estoy empleando una aguja del número 2 para formar mis túneles, mis cadenas de unión. Estamos en la vuelta de unión de túneles. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo el siguiente túnel, lo levanto, enderezo la espiga que quede mirando hacia mí. Introduzco el crochet ahí en ese espacio y formamos el punto bajo. 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Gracias, Jania Carrillo, por su comentario. Muchísimas gracias a todas las que se toman el tiempo de escribir. Entonces aquí vamos con 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente túnel, lo levanto, enderecen la espiga, la cadenita que quede mirando la espiga hacia nosotros, formamos un punto bajo. Y miren que ya prácticamente estamos terminando, me queda un poquito de tramo todavía. Ya este vendría siendo el final de nuestro bolso espalda, ya terminado completamente. Me faltaría por ahora, bueno, todavía no hemos terminado, pero bueno, ya estamos a punto de terminar esta vueltica de... Estoy buscando la cadenita, ok, así. Entonces hago 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tomo la cadenita, miren. La enderezo, paso el crochet por ahí, formo mi punto bajo, ¿cierto? Y después seguimos con 8 puntos, 8 cadenitas. Y es lo mismo hasta el final, listo, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos, acomodamos la cadenita que quede derechita. A veces cuesta un poco porque la cadena se tuerce demasiado. Pero miren, aquí ya la enderecé, ¿sí ven? Derechita completamente, miren. Espiga mirando hacia nosotros. Tomamos, introducimos el crochet por el medio. Recuerden, por el medio del túnel. Y formamos nuestro punto bajo. 8 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente túnel, enderezamos. Formamos el punto bajo. Nuevamente, 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos el siguiente túnel para que quede bien la unión de túnel con túnel, ¿cierto? Miren cómo van quedando. Pasamos por acá y formamos nuestro punto bajo. Nuevamente 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 cadenitas, ¿cierto, amigos? Tomamos el siguiente túnel, lo enderezamos, ahí está. Y simplemente formamos por ahí el punto bajo, miren. No sé por qué estoy agarrando el hilo así si yo realmente no lo agarro así. Bueno, tratar como de experimentar también con otras técnicas, pero no me gusta. Así, estoy acostumbrado a esta. Miren cómo agarro el hilo yo. Me lo paso aquí y me lo pongo encima del índice. Y así te dejo, creo que te dejo más, o sea, sin necesidad de envolverme ese hilo así, ¿no? Es más práctico. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué digo que es más práctico? Porque el hilo va a rodar mejor. Pasamos al siguiente punto o espacio. Acá. Precaución, enderecen su cadenita. Así. 8 cadenitas de separación. Unimos. Subimos con 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siguiente espacio, miren. Enderezamos la cadenita. Punto bajo. 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos el siguiente túnel. Enderezamos. Necesito que esto quede mirando hacia una dirección. Ahí está. Introducimos el crochet por en medio del túnel. Punto bajo. Y vamos dando rotación. Ok, muchísimas gracias por esos me gusta. Apoyen mi contenido, mi canal. Buenas tardes, Noemí Daza, bienvenida, gracias por estar acá. Hacemos, miren, vamos a hacer entonces, antes de levantar el túnel, vamos a hacer las 8 cadenitas que nos corresponde, siempre lo hemos hecho así en este proyecto, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, levanto el siguiente, lo enderezo, muy importante, que quede derechito. Y ahí vamos a poner para formar el punto bajo. 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos las 8 cadenitas, ¿cierto, amigos? Vamos a levantar entonces el siguiente, miren. Y prácticamente estamos llegando al final. 8 cadenitas, levanto esta, el túnel, formo el punto bajo. 8 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sí, miren, llegamos al final, ¿se dan cuenta? Espero lo estén notando, ya llegamos al final. Esto lo vamos a unir con este. Yo introduzco el crochet en medio y vamos a formar el punto bajo ahí. Listo, una vez que ustedes hagan esto, miren que ya estamos al final, miren. ¿Cierto? Vamos a hacer entonces, hicimos un punto bajo, ahora vamos a dar una cadenita de seguro, cortamos, dejamos una hebra más o menos de 20 centímetros, una hebra de 20 centímetros, y esto lo vamos a sacar, miren, hacemos esto, asegurarlo. Esta hebra que quedó del proyecto, esa hebra que quedó del proyecto, yo la voy a arrastrar por acá,
y la voy a ocultar por dentro del tejido. Listo. Para eso yo tengo una agujita especial. ¿Qué es una aguja especial? Bueno, es una aguja punta roma, pero miren lo especial de esta aguja. Es puntiaguda, pero no puya, ¿cierto? Miren que yo le hago fuerte y no puya, miren. Ustedes traten de encontrar una agujita de estas o una punta roma, también les funciona. Enhebran. Enhebramos, miren, sencillo. Entonces voy a tomar de esta manera para que ustedes puedan observar, miren el hilo donde está. ¿Qué voy a hacer yo? Miren, yo voy a proceder a pasar por aquí, por detrás de, miren, yo me posiciono de esta manera y voy a ir ocultando este hilo por los puntos, ¿cierto? Ok. Es más, aquí pueden, no, vamos a hacer el remate abajo. Yo lo voy a hacer abajo. Es un nudo especial que yo le hago para que ese hilo no se suelte. Miren que yo lo voy ocultando. Y si se fijan, queda limpio, queda limpio acá. O sea, queda, no se ve evidente ese nudo o el hilo que quedó sobrante. Entonces, miren lo bueno, lo chévere de esta técnica y es que, miren, ustedes van a ir pasando por la médula de los puntos. Entonces yo voy mirando, obviamente con mucha paciencia, voy mirando por dónde es conveniente ir llevando ese hilo. Yo voy a ir ocultando ese hilo por ahí. Permítanme, yo me posiciono bien porque quiero saber exactamente por dónde debo pasarlo. Por aquí, miren. Con calma, chicos. Esto es de mucha paciencia. No se desesperen. Miren que por ahí, por esa médula de los puntos, voy a ir arrastrando o ocultando ese hilo. Lo voy a llevar hasta abajo. Aquí cuesta un poco porque el tejido está apretadito. ¿Sí ven? Miren, ¿sí ven? Punto por punto yo lo voy haciendo con mucha paciencia. Esto es de mucha... Ay, ¿qué pasa si hago? Ok. Paciencia, amigas, miren. Les cuento que el que no tenga paciencia para esto no va a servir para esto. Esto es de mucha paciencia, amigas. Entonces llénense de paciencia, háganlo con calma. Aquí me cuesta porque realmente los puntos están bien apretados. ¿Sí ven? Miren que va quedando limpio. Miren cómo queda de limpio ¿cómo se dice? La unión. Yo jalo un poquito sin exagerar, obviamente, porque no quiero que se me frunza el tejido. Yo el remate lo voy a hacer en la base o por aquí, el remate, el nudo. ¿Sí ven? Qué fácil es hacer esto. Es de mucha paciencia, eso sí, porque hay que pasarlo punto por punto. ¿Sí ven? Espero sea evidente lo que estoy haciendo. Voy bajando, arrastrando ese hilo por la médula. ¿Por qué no muestro bien la mochila? ¿Cómo así? Ah, porque estoy haciendo esto. No puedo abrirla del todo así porque no me permite seguir avanzando en lo que estoy haciendo. Por esa razón no la puedo mostrar por ahora.
hasta que no termine este procedimiento. Chicas, espero lo estén entendiendo, las que estén haciéndolo, las que estén poniendo mucha atención. Espero lo pongan en práctica. Y que yo voy bajando por cada uno de los puntos. Ok, miren, va a llegar un momento en el que ya no me da para más. Entonces aquí es donde voy a hacer el remate, miren. Doy una vueltica a la aguja con el hilo, ahí en ese puntito, miren. Ok, miren, entonces esto debe quedar bien. Voy a ir pasando entonces esto por la médula de este tejido de acá abajo, como disimularlo, ¿cierto? Voy a ir disimulándolo, miren. Esta hebrita yo después la oculto, esta otra. La voy a ir ocultando. Entonces voy llevando esto por aquí, por cada uno de los puntos, por acá. ¿Sí ven? Por aquí. Miren, voy arrastrando, voy ocultando. Esto es de mucha paciencia. Todos los videos están en la pestaña de en vivo, la parte de la base, cómo la tejí, las vuelticas de levantamiento, las cadenetas que ustedes están observando ahí, todo obviamente lo he explicado, prácticamente todo, si se podría decir. Todo lo encuentran en la pestaña de en vivo. Ok, aquí fue que esto acá sí no me convence mucho, que digamos, chicas, miren acá. Bueno, después yo oculto esto después, mejor. Y ya saben, con la ayuda de la aguja punta roma, voy ocultando ese hilo sobrante, lo más lejos que pueda. Lo voy a llevar muy lejos. Y lo estoy haciendo por la parte de la médula, miren si se dan cuenta. Por la parte interna de los puntos, ¿sí ven? Voy llevando ese hilo para irlo escondiendo. No deben quedar hebras evidentemente, no deben quedar hilos por ahí colgando. Absolutamente todo se debe ir ocultando con calma, eso sí. Poco a poco se va haciendo. Aquí mucho cuidado de no lastimarse en el dedo. Y yo lo llevo hasta donde más pueda o necesite. En caso tal de que ustedes ya vean que han avanzado mucho, simplemente cortan el sobrante. Para mí es suficiente ahí, cortamos esto. Y entonces me queda por ocultar esta otra hebra, pero sí lo voy a hacer con el crochet, debido a que es muy cortico para enhebrarlo en una aguja punta roma. Entonces, ¿yo qué hago? Mira, con mi crochet, primero que todo paso por los puntos de esta manera y enlazo y paso. ¿Sí ven? Vamos ocultando esto así, de a poquito, con paciencia, con calma. No se desesperen, aunque yo agarro a veces varios puntos a la vez, miren. O sea, si esta hebra fuera más larguita, pues lo enhebraría en una aguja punta roma, pero evidentemente no me da para enhebrarlo. Entonces por eso me ayudo del crochet, para ir ocultando esa hebra. Ok, aquí creo que agarro unos hilos, ay, por acá. ¿Sí ven? Ok, miren, ¿sí ven?
hasta donde más les dé o hasta donde más les dé el hilo. Lo van llevando ya, es suficiente. Listo, ya. Hemos finalizado entonces, miren, la parte de la cadenetica. O sea, realmente ya está lista entonces tenemos listas las dos, ¿cómo se dice? Las dos cadenetas, la que va en la base. Por ahí va a pasar el cordón y por acá arriba también va a pasar el cordón de amarre, listo. Pueden revisar todos los videos, ahí de pronto se dan una idea de cómo se teje la cadenita, esta cadena de túnel. Y bueno chicos, ahora me queda por último, pero eso sí va a ser un tema de otra clase, el último paso de este bolso, que es formar el cordón o el asa redondo para introducirlo por cada una de las cadeneticas. Entonces, ¿qué más les puedo mostrar? Ah, estamos haciendo otro bolso, pero este sí lo estoy haciendo en Facebook. O la explicación de la base más bien la hice en Facebook. De flores. Ah, creo que ustedes ya lo han visto. Sí, ya lo han visto. Muchos han visto. De todas formas, les voy a dar les voy a mostrar rápidamente ese bolso. Chicos, miren, este es el bolso que estamos haciendo también. Aquí lo tengo, un momento, por favor. No pensé que lo fuera a mostrar ahora, pero miren, este bolso también va a ser de espalda. Ay, permítanme, por favor. Aquí tengo el bolso que vamos a hacer también espalda. Miren que es un diseño totalmente diferente. Y este también lo voy a convertir en morral, listo. Entonces, nada, chicos, espero les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo la clase del día de hoy. Espero haya sido enriquecedora para ustedes. Y nos estamos viendo próximamente en el canal aquí en Tejeguay con Andrés Rodas. Sin más que decirles, los invito a que se suscriban, a que me sigan en todas las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram. Y bueno, ya terminamos. Mire, falta solamente el cordón y listo. Ese va a ser otro tema de clase. En un próximo directo vamos a hacer el cordón para poderlo pasar por la cadenetica que ya está lista. Y sin más que decirle, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos. Chao, bendiciones para todos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Nos estamos viendo aquí mismo en el canal. Bendiciones para todos.